A ver, para hablar de esto quiero saludar con especial afecto a Israel Quino, abogado constitucionalista y periodista, colega periodista. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Te saluda Ángel Careaga. Estimado Ángel, buenas noches. Es un honor siempre participar contigo, a la audiencia de DDP, un cordial saludo. A ver, Israel, simplemente para iniciar con un contexto, yo ayer decía que hasta me resulta irresponsable escuchar a diputados o a senadores pidiendo que los ex policías investigados por narcotráfico sean extraditados a los Estados Unidos. Parecería que Bolivia no tiene normas, parecería que Bolivia no tiene autoridades competentes para iniciar procesos de investigación en este tono y que tendríamos que recurrir a instancias internacionales para hacerlo. ¿Cuánto de real es esto y cuánto peso tiene para un país asumir que ante cualquier evento pueden recurrir a una justicia de algún otro país para llevar adelante procesos? Es una percepción equivocada, Ángel, porque la normativa procesal interna ya se ha activado. Existe en este momento, ¿no?, una persona con detención preventiva dispuesta por un juez de medidas cautelares, pero además de esto existe además normativa internacional respecto al Instituto de la Extradición en cuanto al derecho internacional público. Bolivia y Estados Unidos, en el caso en particular, también se tiene vigente un tratado internacional respecto a la extradición desde el año 95, así refrendado un año después por la ley 1721. Entonces, la normativa existe. Sin embargo, Ángel, las causales por las cuales se ha iniciado este proceso de investigación, está pues la justicia boliviana con prioridad respecto a cualquier otro requerimiento. El ámbito territorial de la norma prima respecto a cualquier tipo de solicitud que se realice, ya sea en este caso de la DEA en cuanto a la justicia estadounidense o cualquier otro organismo de investigación internacional. Entonces, lo que ha ocurrido con este caso en particular es que se ha activado por un delito transnacional, como es el caso de legitimación de ganancias ilícitas. La investigación al respecto, se ha ejecutado un mandamiento de aprehensión, será remitido a un juez cautelar y en el marco del debido proceso, de nuestras normas bolivianas, se ha dispuesto una medida de privación de libertad. Si en este momento los Estados Unidos requerirían, ¿no?, como Estado requeriente, extraditar a este ciudadano Dávila a su país, a ese país, porque está una investigación penal también en ese lugar, pues no va a proceder, porque ya se ha activado la jurisdicción nacional y es ante la justicia boliviana donde inicialmente deberá pues activarse los mecanismos procesales correspondientes hasta un juicio oral, y en su defecto, si corresponde una condena, deberá cumplir la condena en Bolivia para luego recién evaluarse si es que se daría curso o no a alguna posibilidad de extradición hacia los Estados Unidos. Israel, quiero hacer un paréntesis acá para poderlo entender, poder entender perfectamente lo que nos acabas de decir. Quiere decir que en esta suerte de reciprocidad, por eso tampoco nosotros podemos pedir en este momento extradición de Arturo Murillo al país, porque se ha activado la jurisdicción estadounidense y entonces su juicio tiene que proseguir ahí primero, ¿verdad? Es correcto, Ángel, pero adicionalmente a ese ejemplo tenemos el caso también de un ex general involucrado en hechos de narcotráfico, ¿no? En los Estados Unidos ha cumplido una pena ya de 10 años, ¿no? Sí. Con una pena privativa de libertad. Y una vez que ha cumplido la pena de 10 años de cárcel en los Estados Unidos lo ha expulsado, ¿no?, al país de origen, Bolivia. Y cuando pisa suelo y territorio boliviano, este ciudadano Sanabria, ¿no?, es inmediatamente aprehendido por la justicia boliviana, remitido ante un juez, y juez que ha dispuesto, por supuesto, su detención preventiva porque tenía pendientes con la justicia boliviana. El caso Murillo, así tengamos acá 10 o 15, 20 procesos activados con mandamientos de aprehensión, con exhortos suplicatorios respecto a las solicitudes de extradición, con notificación roja en Interpol para que lo traigamos al país y sea procesado en Bolivia, Estados Unidos no va a dar curso. ¿Por qué razón? Porque se ha activado la jurisdicción americana, y una vez que, luego de un debido proceso, se ha sometido a un juicio
el ciudadano Murillo, pues recibirá su condena. Y cuando cumpla la condena, ocurrirá lo mismo que el caso Sanabria. Lo van a expulsar de Estados Unidos, pisa territorio boliviano, inmediatamente será aprehendido y aquí deberá responder por los pendientes en la justicia boliviana. Las jurisdicciones nacionales son las primeras que se activan, las primeras en cumplirse para posteriormente, si es que es requerido por algún otro estado, recién darles curso. Ahora, Israel, aquí viene la pregunta del millón y es, ¿por qué hoy se presentaba en Página 7 un reportaje que al menos recogía que los 5 ex jefes policiales que han estado involucrados con denuncias por narcotráfico han sido procesados en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas y no narcotráfico? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Dónde se genera el vacío? ¿Por qué Bolivia no los procesa? Ahora sí se ha dicho que de Sanabria se ha empezado una investigación por narcotráfico también, pero no sucede en los otros casos. ¿Qué es lo que desde tu lectura ha sucedido? Bueno, los casos más relevantes, Ángel, creo que son 3, ¿no? Un exdirector de la FELC-N, ¿no? Nina, que luego fue comandante de la policía, lamentablemente, igual involucrado en hechos de corrupción, narcotráfico, sentenciado en Bolivia. El caso ¿Por Sanabria, narcotráfico? También se ha tenido, ¿no? Delitos similares. El caso Sanabria, de igual forma, pues cumple una condena en el exterior, viene aquí y se le activa delitos de corrupción. Tercer caso, este caso del ciudadano Dávila. Va a ocurrir lo mismo, se va a activar. Pero en este tercer caso, Ángel, y yo mencionaba estos 3 ejemplos emblemáticos, no se ha encubierto absolutamente nadie, ni se ha tenido ningún tipo de contemplaciones respecto a la aplicación rigurosa de la ley penal. En este tercer caso de este ciudadano Dávila va a ocurrir algo similar, pero además ya el Ministerio Público, y hay que ponderar la decisión de la justicia cuando son este tipo de actos loables y para destacar, ha anunciado que vía Cancillería, porque eso establece el protocolo, va a requerir los informes de la DEA americana, ¿no? Y que vía conducto diplomático también va a servir ya en la jurisdicción nacional, ya no para abrir otra causa, sino el delito de legitimación de ganancias ilícitas para ampliar a otros delitos concurrentes en esta investigación penal. ¿Por qué razón? Porque los delitos de corrupción, delitos globales que se llaman en algún caso específico, o otros delitos transnacionales, tienen esa particularidad. En Bolivia se llama legitimación de ganancias ilícitas. En los Estados Unidos se llama lavado de activos. Entonces, cuando existe esta concurrencia de delitos, en Bolivia se puede ampliar la tipificación y no solamente quedarnos con el tema de legitimación, sino también tipificar y sancionar por delitos provenientes de la actividad ilícita del narcotráfico. Ese es el rol del Ministerio Público. No es vulnerar derechos o no, es generar los elementos indiciarios suficientes para que una vez en la jurisdicción boliviana se coadyuve, se fortalezca con los informes también de la investigación de la policía boliviana, se pueda reafirmar, se pueda fundar nuevamente otra imputación por un delito mayor y así continuar aquello. La tipificación es lo importante, pero hay ilícitos que son complejos de investigar. El propio delito de legitimación de ganancias ilícitas en nuestro Código Penal, Ángel, es muy extenso, el más extenso de todo el Código Penal respecto a su redacción. Entonces es complejo investigar ese tipo de delitos, pero ya el Ministerio Público ha anunciado que va a requerir esos informes de la DEA que van a fundar, por supuesto, para determinar las responsabilidades debidas. Entonces, simplemente para redondear hasta acá lo que estamos diciendo, la DEA sí ha podido iniciar una investigación en torno al señor Dávila, pero una vez la jurisdicción boliviana ha tomado preso a este ciudadano, automáticamente se activa esta jurisprudencia y la DEA no podría pedir la extradición de este señor a los Estados Unidos. Sí, podría solicitar vía conducto diplomático. La justicia americana, que entienda, creo que es en el estado de Florida, puede requerir vía conducto diplomático a los Estados Unidos, hacer llegar el exhorto hacia la Cancillería nuestra, ¿no? Y que la Cancillería puede remitir o puede dar curso o no. También es una decisión del conducto diplomático. Sin embargo, al conocer la autoridad judicial boliviana el caso,
se va a esperar que se cumpla, se finalice el proceso boliviano aperturado. Y si finaliza en una condena, se va a ejecutar la misma pena, 10, 15 años, 20 años, cuánto dispondrán el tribunal de sentencia. Una vez finalizada la condena de este ciudadano en Bolivia, en ese momento sí se puede dar curso a la extradición, que estaría pendiente de cumplir luego de la solicitud que haga la DEA americana vía Estados Unidos por el conducto diplomático. Cumple la condena, se expide el mandamiento de libertad de este señor, de este ciudadano, da un paso fuera del penal de San Pedro, inmediatamente se ejecuta el proceso de extradición, se lo remite a los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque la jurisdicción americana ya ha generado un proceso de investigación especializado en delitos antinarcóticos, ¿no? Por su organismo de investigación principal, que es la DEA. Y allá la tipificación puede ser mayor, puede ser 15, otros 20 años. Cumple la condena en Bolivia, luego puede darse curso a la extradición y cumplir otra condena en los Estados Unidos. Esos son los procedimientos internacionales que se tienen en ambos países, Bolivia y Estados Unidos, porque así han suscrito un tratado de extradición del año 1995, actualmente en vigencia. Israel, hasta aquí he hablado con el abogado constitucionalista, nos has aclarado de verdad muy, pero muy bien cuál es la figura legal y todos los acuerdos que tienen los países, en este caso Estados Unidos y Bolivia, para el requerimiento de extradición, ya sea de allá para acá o de acá para allá. Ahora le quiero preguntar al periodista, porque hoy al ingresar al penal de San Pedro, el señor Dávila dio unas declaraciones que realmente deben preocupar, porque hasta acá podríamos haber hablado de cuáles deben ser los accionares de la justicia y de la fiscalía y de todas las instancias que van a investigar el caso. Pero él, con sus declaraciones, implica directamente al ministro de Gobierno y habla abiertamente de una suerte de querer implicar a Evo Morales en este caso. ¿Cómo has leído tú esto? ¿Qué puede estar sucediendo? El ciudadano Dávila, si tiene algo que decir a la justicia o a los medios de prensa o algo que expresar luego de lo que ha ocurrido ejecutándose su mandamiento o ya su detención preventiva, tenía el momento adecuado al momento de declarar, de emitir su declaración informativa en la FELCC para decir lo que tenía que decir. Si quiere involucrar a X o Z personas, están los mecanismos procesales jurídicos allí para expresar lo que quiera decir. Lo otro es generar un elemento político, intentando empañar la investigación policial que se ha realizado, porque también organismos de inteligencia bolivianos han detectado, ¿no?, la intencionalidad de huir del país, ¿no?, a casi medianoche del pasado fin de semana y a punto de cruzar la frontera con la Argentina. Lo capturan, ¿no? Entonces, no es un hecho eventual. Ha estado con seguimiento, los organismos de seguridad e inteligencia se han activado y cuando lo han remitido a la FELCC aquí en La Paz, podía declarar y decir lo que ha dicho antes de entrar al penal de San Pedro. Y si a partir de ahí se quiere generar una especulación, pues que lo haga ante las autoridades. Lo otro es desacreditar esa conducta, y hay que ponderarlo, Ángel, ¿no? Esa conducta respecto a las autoridades del Ministerio de Gobierno, del propio comandante general, que no han dudado ante un hecho ilícito de esa magnitud que ya ha repercutido en el contexto internacional, en ejecutar vía organismos de seguridad su mandamiento de aprehensión. Y si tiene deudas pendientes, si hay delitos por los cuales se le está sindicando o imputando a la autoría, pues también tiene que responder ante la justicia boliviana como cualquier otro ciudadano o ciudadana con pendientes y responsabilidades penales en el país. Más allá de esto y luego de haber hecho esas declaraciones públicas, ¿tú consideras que el ministro de Gobierno o alguna representación del gobierno debería hacer un descargo a partir de estas declaraciones? En absoluto, porque es lo que a consecuencia de una decisión judicial está hablando un detenido preventivo. Si él arguye que es inocente, que lo demuestre en la justicia boliviana. Lo otro es un elemento ya
muy bajo de carácter político, porque ha tenido por lo menos varios momentos ante la prensa que podría expresar lo que creía, y si es que tiene algo que aportar en su investigación, tiene pues el mecanismo procesal. Ninguna autoridad en este momento, ya sea tanto del Ministerio de Gobierno o de otra autoridad, un rango de ese nivel ejecutivo, podrá responder a un procesado que la justicia boliviana pues lo está persiguiendo por haber presuntamente, se respeta por supuesto la presunción de inocencia, ¿no?, cometido delitos respecto a la legitimación de ganancias ilícitas. Así lo tipifica el Código Penal. Bien. Israel, te dejo un abrazo enorme, espero que tu familia, tú estén muy bien de salud. Seguramente te vamos a convocar en algunos días más cuando necesitemos de verdad de tus luces y de tus aportes. Agradecido, estimado Ángel, honrado siempre de participar contigo en Claroscuro, y a la audiencia en Bolivia a través de RTP. Continuemos reforzando nuestras medidas de bioseguridad y combatiendo y conteniendo el efecto pandémico en Bolivia. Bendiciones en sus hogares. Buenas noches. Gracias, gracias de verdad. Ha estado con nosotros Israel Quino, abogado constitucionalista y periodista. Bueno, es un corte, enseguida volvemos con mucho más de Claroscuro, por favor. Espérenos.